En el invierno de 1864, cuando los vigilantes finalmente irrumpieron en la cabaña del hombre de ley más confiable del territorio de Montana, descubrieron algo que atormentaría la frontera americana para siempre. El sheriff Henry Plummer, quien había jurado proteger a los ciudadanos de Bannock City, había estado orquestando sistemáticamente sus asesinatos durante más de 3 años. Debajo de las tablas del suelo encontraron mapas detallados marcando cada ruta de envío de oro, pertenencias personales de decenas de viajeros desaparecidos y un libro de contabilidad encuadernado en cuero con los nombres de 102 víctimas confirmadas. Lo que encontraron después revelaría la conspiración criminal más sofisticada en la historia del oeste americano, una red tan intrincada que había infiltrado cada nivel del gobierno territorial, convirtiendo el concepto mismo de ley y orden en un instrumento de terror. Antes de continuar con la historia de Henry Plummer y su reinado de terror en el territorio de Montana, quiero que hagas algo por mí. Dale al botón de suscripción y activa la campanita porque historias como estas son exactamente lo que destapamos aquí. Y en los comentarios abajo, déjame saber de qué estado o ciudad estás escuchando. Me encanta conectar con entusiastas de los misterios de todos los rincones de América. La verdad sobre el sheriff Plummer solo emergería décadas después, enterrada en registros territoriales que las autoridades habían intentado desesperadamente suprimir. Bannock City, territorio de Montana, 1862. El pueblo surgió casi de la noche a la mañana cuando el prospector John White descubrió oro a lo largo de Grasshopper Creek en julio de ese año. En meses, lo que había sido un desierto vacío se convirtió en un bullicioso campamento minero de casi 4,000 almas, todas persiguiendo el mismo sueño brillante. Rudimentarias cabañas de troncos y tiendas de lona bordeaban las calles embarradas mientras salones, tiendas generales y casas de apuestas competían por espacio con el constante flujo de recién llegados que llegaba diariamente. El gobierno territorial, con sede a cientos de millas de distancia en Washington D.C., luchaba por mantener cualquier semblanza de orden en estos puestos remotos. La aplicación de la ley local era a menudo la única autoridad que importaba, y encontrar hombres dispuestos a usar una placa en un territorio tan sin ley resultó casi imposible. La mayoría de los hombres decentes estaban demasiado ocupados trabajando sus reclamaciones o protegiendo a sus familias. El trabajo solía atraer a vagabundos, soldados o aquellos con pasados cuestionables que veían una oportunidad en el caos. Entre los prospectores que inundaron Bannock estaba un hombre llamado Henry Plummer. A sus 31 años, cortaba una figura impresionante, alto y delgado, con cabello oscuro cuidadosamente arreglado y un bigote que le daba un aire de respetabilidad. A diferencia de la mayoría de los rudos mineros, Plummer vestía ropa limpia, hablaba con educación y se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado al liderazgo. Afirmaba haber sido un hombre de ley en California y Nevada, aunque permanecía vago sobre los detalles específicos de su servicio. Los mineros y comerciantes de Bannock se encariñaron con él de inmediato. Aquí estaba un hombre que parecía capaz de traer orden a su caótica comunidad. Cuando corrió la voz de que el gobernador territorial buscaba nombrar un sheriff para el recién formado distrito de Bannock, el nombre de Plummer fue mencionado por casi todos. El empresario local Elkanah Morris respaldó su carácter, al igual que varios otros ciudadanos prominentes impresionados por la calma de Plummer y su aparente conocimiento de los procedimientos de aplicación de la ley. Lo que no sabían era que Henry Plummer había estado involucrado con la ley en California, pero no de la manera que imaginaban. Había sido arrestado múltiples veces por varios crímenes, incluidos asalto y asesinato sospechoso. Su partida más reciente de California había sido bastante repentina, tras la misteriosa muerte de un rival que cortejaba a la misma mujer que Plummer deseaba. Pero en el aislamiento del territorio de Montana, donde la comunicación con el mundo exterior era esporádica como máximo, tales detalles eran imposibles de verificar. Los hallazgos de oro en la región habían creado una tormenta perfecta de oportunidad y vulnerabilidad. Cada semana, los mineros exitosos realizaban el peligroso viaje a Salt Lake City u otros pueblos establecidos para depositar su oro o comprar suministros. Estos hombres llevaban sus fortunas en bolsas de cuero y alforjas,
viajando por cientos de millas de desierto en rutas que eran predecibles por necesidad. Los pocos senderos establecidos debían seguir valles de ríos y pasos montañosos, convirtiéndolos en puntos naturales de emboscada para cualquiera con intenciones criminales. A medida que se acercaba el invierno de 1862, los ciudadanos de Banik enfrentaban más que el crudo frío de Montana. Los viajeros en la ruta de Salt Lake City habían desaparecido con una frecuencia alarmante. Al principio, fue fácil descartar estas desapariciones como los peligros naturales de los viajes en la frontera, animales salvajes, clima severo o tribus nativas hostiles. Pero el patrón se volvía imposible de ignorar. Viajeros bien armados y experimentados desaparecían sin dejar rastro, a menudo en rutas que habían recorrido con seguridad múltiples veces antes. El miedo era palpable en los salones y lugares de reunión de Banik. Los hombres que habían hecho fortuna temían salir del pueblo con su oro. Sin embargo, quedarse significaba ver cómo su riqueza duramente ganada perdía valor a medida que escaseaban los suministros y se encarecían. Las garantías del gobierno territorial de que se estaban incrementando las patrullas militares hicieron poco por calmar los nervios, especialmente porque estas patrullas parecían tener tan poca suerte como los viajeros civiles para evitar las misteriosas desapariciones. Fue en esta atmósfera de creciente ansiedad que Henry Plummer hizo su oferta por el puesto de sheriff. Habló elocuentemente sobre la necesidad de una aplicación de la ley local que entendiera los desafíos únicos del territorio minero. Propuso organizar patrullas ciudadanas y establecer estaciones de pesaje a lo largo de las rutas principales. Sus ideas impresionaron a las autoridades territoriales. Y a finales de 1862, Henry Plummer fue nombrado oficialmente sheriff del distrito de Banik, un territorio que abarcaba cientos de millas cuadradas de algunas de las tierras más remotas y peligrosas de América. El nombramiento fue celebrado en todo Banik. Finalmente, tenían un sheriff que parecía capaz de lidiar con sus crecientes problemas de seguridad. Plummer no perdió tiempo en reclutar ayudantes, seleccionando cuidadosamente a hombres que compartían su visión de una aplicación de la ley efectiva. Entre sus primeros nombramientos estaban Buck Stinson, un exsoldado que afirmaba tener experiencia en rastreo y supervivencia en la naturaleza, y Ned Ray, un hombre de voz suave que había ganado respeto por su habilidad con las armas. Lo que los ciudadanos de Banik no se dieron cuenta fue que su nuevo sheriff acababa de ganar el control oficial sobre el mismo territorio donde los viajeros estaban desapareciendo. El primer indicio de que algo estaba profundamente mal llegó en una gélida mañana de enero de 1863. Thomas Caldwell, un comerciante de Virginia City, había planeado hacer el viaje a Salt Lake City con un envío sustancial de polvo de oro, valorado en casi $8,000, representando meses de exitoso comercio con mineros locales. Caldwell era conocido como un hombre cauteloso que nunca viajaba solo y siempre informaba al sheriff Plummer de sus rutas planeadas y horarios de salida, tanto como cortesía hacia la ley local como medida de seguridad. La mañana del 15 de enero, Caldwell pasó por la oficina del sheriff como de costumbre. El registro del sheriff, que luego sería recuperado, contenía una entrada detallada de su conversación. Caldwell planeaba tomar la ruta norte a lo largo del río Beaverhead, acompañado por 2 guardias armados, y esperaba llegar a la primera estación de paso al anochecer. Plummer le deseó un viaje seguro y prometió enviar a un ayudante a verificar la ruta si no recibían noticias de la llegada segura de Caldwell dentro de una semana. Caldwell nunca llegó a la primera estación de paso. Más inquietante aún, sus 2 guardias tampoco regresaron a Banik. Cuando el ayudante Buck Stinson organizó un grupo de búsqueda una semana después, encontraron evidencia del paso del grupo a lo largo de la ruta esperada, cenizas frías de una fogata, excrementos de caballos, incluso restos de comida descartada. Pero a unas 30 millas del pueblo, todas las huellas simplemente desaparecieron. Era como si 3 hombres y sus caballos hubieran sido borrados de la existencia. La búsqueda continuó durante días con voluntarios peinando cada barranco y lecho de arroyo en la zona. Lo que finalmente descubrieron atormentaría al territorio durante décadas por venir. Escondido en un bosquecillo de pinos a casi 1 milla del sendero principal,
encontraron una tumba excavada apresuradamente que contenía 3 cuerpos. Los hombres habían sido ejecutados con disparos, balas únicas en la parte trasera de la cabeza. Sus caballos, sillas de montar, armas y el oro no estaban por ninguna parte. Pero fue el estado de la escena lo que verdaderamente perturbó a los buscadores. Esto no había sido un robo al azar por bandidos desesperados. Los asesinos habían tomado tiempo para despojar a los cuerpos de cualquier cosa valiosa, incluyendo botas, ropa y efectos personales. Más escalofriante aún, alguien había tallado símbolos rudimentarios en árboles cercanos, marcas que no significaban nada para el grupo de búsqueda, pero sugerían algún tipo de grupo organizado en lugar de criminales al azar. El sheriff Plummer llegó a la escena dentro de horas del descubrimiento, y su reacción fue exactamente lo que los ciudadanos esperaban de su dedicado hombre de ley. Examinó cada detalle meticulosamente, tomó notas cuidadosas y organizó una búsqueda ampliada del área circundante. Habló con una determinación silenciosa sobre llevar a los asesinos a la justicia y prometió que no se escatimaría esfuerzo en cazar a los responsables de un crimen tan atroz. Lo que nadie notó en ese momento fue cuán eficientemente Plummer dirigía la búsqueda lejos de ciertas áreas o cuán rápido desestimaba evidencia potencial que podría haber llevado en direcciones particulares. Sus ayudantes, Buck Stinson y Ned Drake, parecían tener un conocimiento inusual del terreno y eran notablemente hábiles al predecir dónde se podría o no encontrar evidencia. El descubrimiento del asesinato de Caldwell envió ondas de choque a través de Bannock y los campamentos mineros circundantes. Si 3 hombres bien armados podían ser emboscados y asesinados con tanta eficiencia, ¿qué esperanza tenía alguien de viajar con seguridad? Los asesinos habían demostrado no solo una eficiencia despiadada, sino también un conocimiento detallado de las rutas de viaje y los horarios. Esto no era obra de criminales oportunistas. Sugería planificación, coordinación e información interna. El sheriff Plummer convocó a una reunión de pueblo el domingo siguiente en la iglesia metodista, el único edificio lo suficientemente grande para acomodar a la multitud. De pie frente a los ciudadanos reunidos, pintó un cuadro sombrío de los desafíos que enfrentaban. El territorio era vasto y escasamente poblado, lo que hacía casi imposible patrullar con efectividad. Los asesinos claramente tenían experiencia y organización, sugiriendo que podrían ser soldados o hombres de frontera experimentados en lugar de criminales comunes. Pero Plummer también ofreció esperanza. Propuso ampliar su fuerza de ayudantes y establecer una red de informantes entre la población local. Sugirió que los comerciantes coordinaran sus horarios de viaje para moverse en grupos más grandes y mejor protegidos. Lo más importante, enfatizó la necesidad de una cooperación completa entre ciudadanos y aplicación de la ley. Cualquier actividad sospechosa, cualquier extraño haciendo preguntas inusuales, cualquier información que pudiera ayudar a identificar a los criminales debía ser reportada de inmediato. Los ciudadanos abandonaron esa reunión sintiéndose reconfortados de que su sheriff estaba tomando medidas decisivas. Lo que no podían haber sabido era que Henry Plummer estaba de hecho tomando medidas decisivas para asegurar que su empresa criminal continuara operando con máxima eficiencia y mínimo riesgo de descubrimiento. Durante las semanas siguientes, a medida que el invierno apretaba su agarre sobre el territorio de Montana, las desapariciones continuaron con una regularidad aterradora. Pero ahora había un patrón que comenzaba a emerger para cualquiera que prestara atención cuidadosa. Las víctimas eran casi siempre hombres conocidos por llevar cantidades significativas de oro. Viajaban por rutas que habían sido previamente seguras, y en casi todos los casos, el sheriff Plummer o uno de sus ayudantes había sido informado de los planes de viaje con antelación. Para la primavera de 1863, la situación en Bannock se había deteriorado más allá de lo que los colonos originales podían haber imaginado. Lo que había comenzado como incidentes aislados de robo en carretera había evolucionado en algo mucho más sistemático y aterrador. La oficina del gobernador territorial en distante Washington DC comenzó a recibir cartas cada vez más desesperadas de ciudadanos de Montana suplicando intervención federal y protección militar adicional. El miedo estaba cambiando la misma naturaleza de la vida en los campamentos mineros.
Los hombres que habían hecho fortuna temían salir con su oro, creando una escasez artificial de moneda y disparando los precios de los suministros básicos. Algunos mineros comenzaron a derretir su polvo de oro en lingotes rudimentarios y a esconderlos en escondites cada vez más elaborados en lugar de arriesgar el viaje a bancos establecidos. Otros simplemente abandonaron sus reclamaciones por completo, prefiriendo la pobreza en territorios más seguros a una riqueza que no podía transportarse con seguridad. El sheriff Plummer parecía prosperar en esta atmósfera de crisis. Trabajaba incansablemente, a menudo pasando días en la silla de montar, persiguiendo pistas e investigando reportes de actividad sospechosa. Su dedicación impresionó incluso a los ciudadanos más escépticos. Cuando funcionarios territoriales visitaron Bannock para evaluar la situación, encontraron a un hombre de ley que parecía estar haciendo todo lo humanamente posible bajo circunstancias imposibles. Lo que en realidad estaban presenciando era una obra maestra de engaño criminal. Las incansables investigaciones de Plummer eran en realidad misiones de reconocimiento, recopilando inteligencia sobre posibles víctimas y refinando las rutas y métodos usados por su banda. Su red ampliada de informantes eran criminales que le proporcionaban información detallada sobre envíos de oro, planes de viaje y los hábitos personales de mineros ricos. El genio de la operación de Plummer radicaba no solo en su alcance, sino en su legitimidad. Como sheriff, tenía autoridad legal para interrogar a los viajeros sobre sus destinos y carga. Podía requisar suministros, nombrar a más hombres como ayudantes y coordinarse con otras agencias de aplicación de la ley en el territorio. Lo más crucial, era responsable de investigar los mismos crímenes que estaba orquestando, permitiéndole desviar sospechas y eliminar evidencia. Pero incluso la empresa criminal más cuidadosamente planeada crea cabos sueltos. Y para el verano de 1863, esos cabos sueltos comenzaban a acumularse. El problema era que la banda de Plummer había crecido demasiado grande y demasiado exitosa. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de criminales disciplinados se había expandido para incluir a docenas de hombres operando a través de cientos de millas cuadradas. Gestionar tal organización requería comunicación constante, coordinación y disciplina, todo lo cual se volvía cada vez más difícil a medida que aumentaba el número de muertos. El primer crack en la fachada de Plummer apareció en julio de 1863 cuando un hombre herido entró tambaleándose en Virginia City con una historia increíble. James Roma, un comerciante de Salt Lake City, había estado viajando con dos compañeros cuando fueron emboscados cerca de Beaver Rock. Sus compañeros habían sido asesinados al instante, pero Roma había sido disparado en el hombro y había caído de su caballo a un lecho de arroyo donde permaneció escondido mientras los atacantes buscaban sobrevivientes. Lo que hacía que el relato de Roma fuera diferente de ataques anteriores era el detalle que podía proporcionar sobre sus atacantes. Había reconocido a uno de ellos, un hombre llamado Joe Chives, conocido en los campamentos mineros como uno de los informantes más confiables del sheriff Plummer. Más inquietante aún, Roma había escuchado fragmentos de conversación que sugerían que esto no era un robo al azar, sino parte de una operación organizada más grande. Cuando la noticia del testimonio de Roma llegó a Bannock, el sheriff Plummer se movió rápidamente para investigar. Entrevistó personalmente a Roma, tomando notas cuidadosas y prometiendo una investigación exhaustiva. Públicamente, expresó sorpresa y preocupación de que uno de sus informantes pudiera estar involucrado en actividades criminales. Inmediatamente emitió una orden de arresto para George Chives y organizó una cacería que continuó durante semanas. Lo que Plummer estaba haciendo en realidad era controlar daños. George Chives había violado la regla cardinal de su operación al permitir que un testigo sobreviviera. La cacería era real, pero su propósito no era llevar a Ives a la justicia. Era encontrarlo antes de que otras agencias de aplicación de la ley pudieran capturarlo vivo. Un George Ives capturado representaba una amenaza existencial para toda la organización. La persecución de George Ives se convirtió en una sensación a nivel territorial con recompensas publicadas y grupos de voluntarios formándose en cada campamento minero. Durante 3 meses, Ives logró evadir la captura,
aparentemente ayudado por una red de simpatizantes y casas seguras que se extendían por el territorio de Montana. Cuanto más duraba la persecución, más preguntas surgían sobre cómo un criminal conocido podía permanecer libre en una región tan escasamente poblada. Las preguntas se volvieron más puntuales cuando otros incidentes sospechosos comenzaron a recibir un escrutinio más cercano. Comerciantes y mineros comenzaron a comparar notas sobre sus interacciones con el sheriff Plummer y sus ayudantes. Surgieron patrones que no habían sido visibles antes: el interés inusual del sheriff en los planes de viaje, la conveniente ausencia de sus ayudantes durante ciertos ataques, la notable falta de progreso en resolver los robos en carretera a pesar de la aparente dedicación del sheriff a la tarea. La situación alcanzó un punto crítico en octubre de 1863 cuando un grupo de empresarios de Virginia City, liderado por el comerciante William Palmer, decidió tomar las cosas en sus propias manos. Habían perdido demasiado dinero y demasiados amigos para seguir confiando en la aplicación de la ley oficial. Silenciosamente comenzaron a organizar lo que llamaron un comité de vigilancia, ciudadanos que investigarían y, de ser necesario, dispensarían justicia cuando los canales oficiales hubieran fallado. La formación de comités de vigilancia no era infrecuente en territorios fronterizos donde la autoridad legal era débil o corrupta. Lo que hizo diferente al comité de Virginia City fue el calibre de hombres que se unieron y el enfoque metódico que tomaron en su investigación. Estos no eran turbas enfurecidas buscando venganza, sino empresarios educados y exitosos que entendían la importancia de las evidencias y el debido proceso, incluso cuando operaban fuera de los canales legales oficiales. Palmer y sus asociados comenzaron su investigación con la ventaja de que el sheriff Plummer no sabía que poseían, lo sospechaban a él. En lugar de reportar sus hallazgos a la aplicación de la ley local, reunieron evidencia en silencio y construyeron un caso usando métodos que Plummer no podía monitorear ni controlar. Volvieron a entrevistar a sobrevivientes como James Roma, pero esta vez sin el conocimiento del sheriff. Compararon notas de diferentes ataques, buscando patrones que sugirieran conocimiento interno o coordinación. Lo que descubrieron fue mucho peor que simple corrupción o incompetencia. El Comité de Vigilancia de Virginia City pasó meses construyendo su caso con la precisión metódica de fiscales experimentados. Liderados por William Palmer y el empresario Wilbur Sanders, un abogado recién llegado de Ohio, entendieron que las acusaciones contra un sheriff en funciones requerían evidencias abrumadoras. Lo que descubrieron fue una conspiración criminal que desafiaba la creencia tanto por su alcance como por su audacia. El avance llegó en noviembre de 1863 cuando el miembro del comité John Boseman logró capturar a Red Hacker, un conocido asociado de George Ives, quien había sido buscado para interrogarlo en varios ataques. A diferencia de capturas anteriores manejadas por la oficina del sheriff Plummer, Hacker fue retenido en secreto por el comité de vigilancia e interrogado usando métodos más sofisticados y directos que los procedimientos policiales oficiales de la época. Bajo un interrogatorio intenso, Red Hacker reveló información que transformó la comprensión del comité de lo que enfrentaban. Los robos en carretera no eran obra de una confederación suelta de bandidos, sino de una empresa criminal altamente organizada con más de 30 miembros activos operando a través de 3 distritos territoriales. La banda tenía un nombre oficial, se hacían llamar Los Inocentes, y operaban con una precisión y disciplina militar. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Según Hacker, el líder de los Inocentes no era algún jefe de forajidos misterioso operando desde fortalezas montañosas ocultas. El líder era el propio sheriff Henry Plummer, y la sede de la organización estaba ubicada en el sótano de la oficina oficial del sheriff en Bannock. El testimonio de Hacker incluía detalles que solo alguien con conocimiento íntimo de la organización podría haber conocido. Describió un sistema de comunicación sofisticado usando mensajes codificados y fuegos de señal que permitían a los miembros de la banda coordinarse a través de cientos de millas de territorio. Reveló la existencia de mapas detallados que mostraban cada ruta principal de envío de oro, completos con anotaciones sobre los mejores puntos de emboscada y rutas de escape. Lo más condenatorio, proporcionó los nombres de decenas de ciudadanos locales que eran secretamente parte de la organización, incluyendo varios de los ayudantes oficiales de Plummer.
El Comité de Vigilancia enfrentó un dilema sin precedentes en la justicia fronteriza americana. Habían descubierto evidencias de crímenes que iban mucho más allá de un simple robo o asesinato. Esto era terrorismo sistemático dirigido contra una población territorial entera por los mismos oficiales encargados de protegerlos. Los procesos legales tradicionales no solo eran inadecuados. Estaban comprometidos en el nivel más fundamental. Wilber Sanders, con su formación legal, abogó por un enfoque cuidadoso y metódico. Necesitaban recopilar más evidencias, identificar a todos los miembros de la organización y planificar su respuesta para minimizar el riesgo de represalias contra ciudadanos inocentes. Palmer y los otros empresarios, sin embargo, argumentaron que el retraso era demasiado peligroso. Cada día que Palmer permanecía en el cargo significaba más muertes y más oportunidades para que la banda descubriera la investigación del comité. Mientras el comité debatía la estrategia, los eventos se movían rápidamente en otras partes del territorio. George Ives, aún sujeto de la cacería territorial, había sido finalmente acorralado cerca del río Stinking Water por un grupo que incluía tanto ayudantes oficiales como voluntarios civiles. Lo que sucedió después proporcionaría al comité de vigilancia la última pieza de evidencia que necesitaban. Ives había sido capturado vivo, contrario a lo que el sheriff Palmer sin duda prefería. Peor aún, había sido capturado por un grupo mixto que incluía hombres que el sheriff no podía controlar. Cuando la noticia llegó a Bannick de que Ives estaba siendo llevado a Nevada City para interrogarlo, Palmer organizó de inmediato un grupo de sus ayudantes más confiables para transportar al prisionero a Bannick, donde podría ser interrogado adecuadamente y retenido para juicio. Pero los ciudadanos de Nevada City se negaron a entregar a Ives a la custodia de Palmer. Habían crecido sospechosos de la incapacidad del sheriff para resolver alguno de los casos de robo en carretera, y estaban decididos a realizar su propio interrogatorio del primer sospechoso capturado vivo. El enfrentamiento entre los ayudantes de Palmer y los ciudadanos de Nevada City creó un tenso enfrentamiento que duró días. Durante este enfrentamiento, algo remarkable sucedió. Ciudadanos de Virginia City, Nevada City y otros campamentos mineros comenzaron a converger en la zona, atraídos por la noticia de que George Ives había sido finalmente capturado. Lo que comenzó como una simple transferencia de prisioneros se convirtió en una reunión masiva improvisada de los ciudadanos más preocupados del territorio de Montana. Y por primera vez desde que comenzaron los robos, pudieron comparar notas e intercambiar información fuera de la supervisión del sheriff Palmer. Las conversaciones que tuvieron lugar durante esos fríos días de diciembre de 1863 fueron revolucionarias. Mineros y comerciantes que nunca se habían encontrado antes descubrieron que tenían experiencias sorprendentemente similares con el sheriff Palmer y sus ayudantes. Los mismos patrones de interés inusual en planes de viaje, las mismas ausencias convenientes durante ataques, la misma falta de progreso en investigaciones a pesar de la aparente dedicación y arduo trabajo. Más inquietante aún, varios hombres vinieron con información que previamente habían guardado para sí mismos. Un herrero de Bannick describió cómo el sheriff Palmer había encargado herraduras especiales diseñadas para crear pistas engañosas. Un comerciante de suministros reveló que Palmer había comprado cantidades inusuales de municiones y suministros que nunca fueron contabilizados en registros oficiales. Un operador de telégrafos admitió que se le había instruido retrasar o desviar ciertos mensajes relacionados con investigaciones criminales. A medida que las evidencias se acumulaban, la reunión improvisada tomó el carácter de un juicio. George Ives se encontró enfrentando no solo cargos formales, sino una revisión comprensiva de toda la conspiración criminal que los ciudadanos creían que representaba. Bajo un interrogatorio intenso de múltiples interrogadores y frente a una multitud que se volvía más hostil por hora, Ives comenzó a revelar detalles que corroboraban y ampliaban el testimonio anterior de Red Hacker. El cuadro que emergió fue verdaderamente horrorizante. Los inocentes habían sido responsables de al menos 100 muertes en los últimos 2 años, lo que los convertía en una de las organizaciones criminales más prolíficas en la historia americana. Habían apuntado sistemáticamente a mineros exitosos, comerciantes y viajeros,
usando información interna para predecir movimientos y maximizar ganancias mientras minimizaban riesgos. La organización había infiltrado cada nivel del gobierno territorial, desde sheriff locales hasta comisionados territoriales. Pero quizás lo más escalofriante fue la descripción de Ives sobre la participación personal de Henry Plummer en los asesinatos. Esto no era un caso de un oficial corrupto que miraba hacia otro lado o aceptaba sobornos. Plummer había participado personalmente en muchos de los asesinatos, a menudo usando su autoridad oficial para desarmar a las víctimas o atraerlas a posiciones vulnerables. Había desarrollado una reputación entre los miembros de la banda por su fría eficiencia y su capacidad para matar sin emoción ni vacilación. Las revelaciones sobre George Ives enviaron ondas de choque a través de la multitud reunida, pero también crearon un problema inmediato y mortal. La noticia del interrogatorio se estaba extendiendo rápidamente por el territorio, y todos sabían que el sheriff Plummer y los miembros restantes de la banda pronto aprenderían que su organización había sido expuesta. La pregunta no era si retaliarían, sino cuán rápido y cuán violentamente. Wilber Sanders y los otros miembros del comité de vigilancia se encontraron en una situación imposible. Ahora tenían evidencias abrumadoras de la conspiración, pero estaban a cientos de millas de cualquier autoridad federal capaz de manejar una organización criminal tan masiva. Los oficiales territoriales locales eran incompetentes o estaban comprometidos. Mientras tanto, Henry Plummer seguía en libertad con docenas de seguidores armados, y ahora tenía cada razón para eliminar testigos y evidencias antes de huir del territorio. La decisión de qué hacer con George Ives se convirtió en un símbolo de la pregunta más grande que enfrentaban los ciudadanos del territorio de Montana. Los procesos legales tradicionales no solo habían fallado. Habían sido sistemáticamente subvertidos por los mismos criminales que se suponía debían controlar. Sin embargo, tomar la ley en sus propias manos significaba cruzar una línea que podía transformarlos de ciudadanos buscando justicia en vigilantes dispensando venganza fronteriza. El debate se prolongó por horas entre los ciudadanos reunidos. Algunos argumentaron que Ives debería ser transportado a Salt Lake City o incluso de regreso a Washington D.C., donde las autoridades federales podrían garantizar un juicio justo y procedimientos legales adecuados. Otros señalaron que tal viaje sería increíblemente peligroso, requiriendo transportar a un prisionero a través de un territorio controlado por sus asociados criminales sin garantía de que las autoridades federales fueran más efectivas que los oficiales territoriales. A medida que caía la noche del 19 de diciembre de 1863, la multitud tomó una decisión fatídica. George Ives sería juzgado inmediatamente por un tribunal ciudadano con Wilber Sanders actuando como fiscal y un minero local llamado Charles Buck sirviendo como abogado defensor. El juicio seguiría los procedimientos legales en la medida de lo posible, pero se realizaría bajo la autoridad de los ciudadanos reunidos en lugar de cualquier tribunal territorial oficial. El juicio comenzó de inmediato, llevado a cabo bajo la luz de las lámparas en el amargo frío de Montana. Sanders presentó metódicamente las evidencias recopiladas durante meses de investigación, complementadas por las propias admisiones de Ives y el testimonio de Red Hacker y otros miembros de la banda capturados. El caso de la fiscalía era abrumador, no solo por los crímenes específicos con los que se acusaba a Ives, sino por su participación en una conspiración criminal que había aterrorizado a todo el territorio. Pero incluso mientras el juicio avanzaba, llegaban noticias inquietantes desde otras partes del territorio de Montana. Jinetes reportaron que el sheriff Plummer y un gran grupo de hombres armados habían sido vistos moviéndose hacia Nevada City, aparentemente con la intención de rescatar a Ives o silenciar a los testigos que testificaban en su contra. Otros informes sugerían que los miembros de la banda en todo el territorio habían sido activados y estaban preparando una respuesta coordinada a la exposición de su organización. El juicio adquirió una urgencia cada vez más desesperada a medida que los ciudadanos reunidos se daban cuenta de que estaban compitiendo contra el tiempo. Si Plummer y sus seguidores llegaban antes de que pudieran completar sus procedimientos, la oportunidad de justicia podría desaparecer para siempre. Peor aún, los testigos y miembros del comité de vigilancia que habían expuesto la conspiración probablemente serían asesinados en represalia. Charles Buck,
sirviendo como abogado defensor de Ives, hizo el mejor caso posible bajo las circunstancias. Argumentó que su cliente había sido coaccionado para unirse a la banda, que no había participado personalmente en asesinatos, y que el lugar adecuado para cargos tan serios era un tribunal federal con protecciones legales completas. Pero las evidencias contra Ives eran simplemente demasiado abrumadoras, y el peligro inmediato para la comunidad era demasiado urgente. A medida que amanecía el 21 de diciembre de 1863, el Tribunal Ciudadano alcanzó su veredicto. George Ives fue encontrado culpable de múltiples cargos de asesinato y robo, y la sentencia fue la muerte por ahorcamiento. La ejecución se llevó a cabo inmediatamente usando una cuerda arrojada sobre un patíbulo improvisado construido con un edificio cercano. Las últimas palabras de Ives, según múltiples testigos, fueron una advertencia de que Henry Plummer y los miembros restantes de la banda nunca permitirían que la rebelión de los ciudadanos tuviera éxito. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el territorio de Montana se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después en este relato de corrupción y justicia fronteriza. La ejecución de George Ives marcó un punto sin retorno tanto para los ciudadanos del territorio de Montana como para los miembros restantes de los inocentes. La noticia del Tribunal Ciudadano y su dramática conclusión se extendió rápidamente por la región, creando una ola de esperanza y terror. Para los ciudadanos respetuosos de la ley, representó el primer desafío exitoso a la organización criminal que había controlado sus vidas durante años. Para Henry Plummer y sus seguidores, representó una amenaza mortal que requería una respuesta inmediata y decisiva. La reacción de Plummer a la noticia de la ejecución reveló la verdadera naturaleza del hombre detrás de la placa de sheriff. En lugar de intentar mantener su fachada de aplicación de la ley legítima, abandonó toda pretensión y activó toda su red criminal para lo que equivalía a una guerra abierta contra los ciudadanos del territorio de Montana. La máscara finalmente había sido arrancada, revelando al asesino de sangre fría que había estado oculto detrás de una placa durante tanto tiempo. Comenzaron a llegar reportes de todo el territorio de grupos armados llevando a cabo lo que solo podía describirse como terrorismo contra poblaciones civiles. Granjas aisladas fueron quemadas, campamentos mineros fueron asaltados, y cualquiera sospechoso de apoyar al comité de vigilancia fue objetivo de intimidación o algo peor. Plummer había transformado su organización criminal de una conspiración secreta en un ejército de ocupación intentando aplastar la resistencia ciudadana a través del miedo y la violencia. Pero los ciudadanos del territorio de Montana habían cruzado su propio punto sin retorno. El éxito del juicio de George Ives había probado que la resistencia organizada a los inocentes era posible. Más importante aún, había expuesto el alcance completo de la conspiración criminal e identificado a muchos de sus miembros clave. No podía haber regreso al viejo sistema de aplicación de la ley ineficaz y viajeros asesinados. El escenario estaba listo para un enfrentamiento final que determinaría si el territorio de Montana sería gobernado por la ley o por el terror criminal. La fase final del enfrentamiento entre los ciudadanos del territorio de Montana y el imperio criminal de Henry Plummer comenzó en una gélida mañana de principios de enero de 1864. Actuando con inteligencia recopilada de miembros de la banda capturados, el comité de vigilancia había identificado las ubicaciones donde Plummer y sus lugartenientes clave probablemente serían encontrados. Pero detener a un sheriff en funciones y sus ayudantes requería una coordinación cuidadosa y una fuerza abrumadora. Cualquier error podía resultar en que los criminales escaparan de la justicia o, peor aún, intimidaran con éxito a los ciudadanos para que volvieran a someterse. Wilbur Sanders y William Palmer habían pasado semanas planeando.